Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es César Campos, estaré al frente de este espacio para hablar de infraestructura, construcción y, por supuesto, de transporte, porque últimamente hemos abordado este tema tan espinoso y precisamente lo hacemos con personas de Estado, gente que ha trabajado desde la perspectiva pública también y ha visto cómo se pueden desarrollar algunas soluciones. La semana pasada tuvimos el gusto de contar con la presencia del doctor Jorge El Castillo Gálvez, ex alcalde de Lima, ex presidente del Consejo de Ministros y ex parlamentario. Y el día de hoy lo hacemos con el ingeniero Absalón Vázquez Villanueva, que como todos recordamos fue ministro de Agricultura, hoy llamado el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el gobierno del presidente Alberto Fujimori, y también ha sido congresista de la República. Absalón, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Gracias, más bien, amigo César, de poder estar acá conversando y también transmitir un mensaje a la teleaudiencia. Exactamente, porque es lo que yo había mencionado, ¿no? Personas de experiencia como tú, necesitamos su visión para reflexionar dentro de la dinámica que tiene esta grave problemática, por ejemplo, del transporte público, ¿no? Que está generando, por ejemplo, pérdidas por la emisión de la contaminación de 5 años de expectativa de vida y aproximadamente 2.000 millones de soles anuales en la productividad. ¿Cómo enfocas tú este tema, Absalón? Yo creo que ahí esas cifras aún pueden y deben ser mayores, porque es un caos el transporte, y no solamente en Lima. Ahora también se ha trasladado en muchas ciudades. Hace poco también estuve en Arequipa, en Trujillo, hasta en Tumbes, ¿no? En Piura. Realmente hay un caos en las grandes ciudades, sobre todo. Y también se traslada a la sierra, lógicamente, y a la selva también. Pero concretamente acá en Lima sí es el peor problema. Es que ha crecido el parque automotor, tenemos mayor cantidad de automóviles sin que tengamos las vías y las rutas adecuadas que no han sido habilitadas. Somos una ciudad que no tiene una viabilidad óptima, digamos, para esta clase de transporte. Pero acá confluyen, la parte decisoria es la parte política, y luego la inactividad o la ineptitud de muchas autoridades y la corrupción. ¿Cómo no? Porque veamos nomás, imagínense haber dado concesión los peajes de Lima, que fueron obras no hechas por el Estado peruano, fueron obras hechas con los fondos de la ONP, de los aportantes jubilados. Toda la vía de evitamiento hasta Huacho y hasta Cañete fueron plata de los aportantes a la jubilación. Pero el Estado de esos entonces hicieron esa plata, lo gastaron y después no repararon ni siquiera en recuperar esos fondos. Por eso también es parte importante que hay que remarcar, que las bajas pensiones del personal del Estado se debe a ese mal gasto. Miren, en el año 92 nomás, un informe del Banco Mundial reportó, yo estaba como ministro, una pérdida de que no sabían dónde estaba, 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares, que inclusive cuando estuvo el primer ministro, el doctor Bellarriestra, un ilustre amigo y maestro, lo mencionó en su exposición ante el Congreso. Y no se ha podido rastrear ese dinero, no, me dices tú. Pero ¿A dónde ha derivado? Ese fondo de pensiones que lo manejaba el Estado, que lo cobraba el Estado y lo manejaba el Estado, han hecho despilfarro, pues. Yo recuerdo que Pedro Pablo Kuczynski, al asumir también la presidencia el año 2016, abordó el tema y realmente se convertía en algo dramático. Ahora, buscando soluciones en el Congreso de la República, se han presentado como 6 una serie de proyectos, pero son proyectos ahí de buenas intenciones, pero no abordando el problema. El problema no se trata de tal bancada, otra bancada, no. Acá no se trata de un problema ideológico, no. Acá se trata de un problema real de cómo resolver el problema. Pero tú has apelado al tema de la corrupción y hay que ser ciertos en decir que existen también representantes, muy lamentablemente en el Congreso de la República, que responden a los intereses muy concretos y muy cerrados de algunas unidades de transportes y sus asociaciones informales. Pero parte también es la ATU. La ATU se creó y está una cueva de caviares. Lamentablemente, que los caviares nunca han hecho nada en la vida, la mayoría, ¿no? Nunca han hecho nada, pero sí escriben muy bonito y han complicado más, y lo único que hacen, ¡pum!, sancionar y en vez de arreglar el asunto. Por ejemplo, la vez pasada sacaron una ley con las facultades que pidió el Ejecutivo al Congreso para poder pagarles cerca de 400 millones de soles a las empresas de transporte de Lima, ¿no?, a las concesionarias.
Oiga, ¿quién el ATU? Si el ATU tiene las funciones, ¿y por qué lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron del ATU? Esa gente está con cuello y corbata ahí robando esas cosas, malgastando esas cosas y haciendo ¿qué? Circo. Y la gente pagando el pato. Los trabajadores, el taxista pagando pato, lo que dicen, los 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de soles que pierden al año por productividad y también por consumo de combustible innecesario. Es impresionante que recién estemos abordando, por ejemplo, el tema de la línea 2 del metro, sí, luego de años de haberse paralizado, luego de que primero hay que decir, pues décadas que en el Perú hemos debido tener un sistema de transporte masivo útil, subterráneo, porque había así lugares es, por donde por supuesto. Hacer, y también en zonas elevadas. Y esto está generando incluso nuevamente un caos y molestia en el centro de la capital. ¿Cómo deberíamos afrontar como Estado, como ciudadanos, impulsar mucho más el desarrollo, no solamente la línea 2, línea 3, 4 y otras aledañas? Mire, acá se tiene que hacer todo un plan maestro que hay. Lo hay. Están sueltos, sí, pero hay que hacerlo, consolidarlo y hacerlo. Y dar solución a esto, porque esto nos va a desbordar. Imagínense, de acá de hoy día he venido hasta tarde, ¿por qué? Exacto. Hora y media me ha consumido desde La Molina hasta acá. Exacto. Por Dios. En tal sentido, esto tiene que ser tocado, pero con seriedad, pero también con las uñas cortas de los que toman las decisiones. Y no pasa por estar dando contratos de gobierno a gobierno, que es una forma muy elegante de robar elegantemente y que nadie lo fiscalice, ni el Congreso ni la Contraloría. Eso no se da. Y esas empresas, ¿a quienes terminan contratando? A los peruanos, los cholitos, los ingenieros cholitos peruanos son los que hacen el trabajo y ellos se llevaron, ¿no?, el 70-60% del costo de que cobraron al Estado peruano. Entonces, todas esas cosas se tienen que... El factor para mí, la seguridad ciudadana y la corrupción que está corroyendo a todo. Vemos la fiscalía a diario, por Dios. No, es un desastre. Una fiscal de lavados, a medida que no quieran una fiscal de lavados metida en todo ese trama y no le pasó nada. Ya está ya. Una Junta Nacional de Justicia y hay jueces que se prestan a todo eso y el Poder Judicial, algunos, ¿no?, jueces y vocales hasta supremos algunos, pero hay honorables también, por supuesto, claro que sí, que también se prestan a todo esto, pues. Entonces, si esto no se corta, el resto vamos a poder estar siempre lamentando. Salón, paralelo a todo esto sabemos pues de que existe el tema del crimen organizado, los grupos extorsivos, el Tren de Aragua, o sea, un crimen organizado además internacional que ha aparecido como un fenómeno que ya desborda la capacidad del Estado para darle una respuesta. ¿Qué piensas sobre esto? Mire, el año 96, 97, cuando ya se pasaba el fuerte del terrorismo, yo estaba trabajando con el presidente Fujimori, que considero el mejor presidente del Perú en la época republicana. Él avisoró este problema y se salió una ley para atacar el crimen organizado urbano. Y vino el señor Toledo y lo derogó, con sus cómplices, con pinches, Diego de García Sayán y toda esa caviarada comunistas pro-terroristas, que derogaron, dijeron, no, eso es violación de los derechos humanos. Que el poblador común y corriente de una tiendita, de un comedor popular que están extorsionando ahora, o de un taxista, o de cualquier poblador que lo agarran y lo matan por quitarle plata, y los terroristas, esos criminales van a tener hasta abogado de oficio. Según tu perspectiva, entonces esto ha ido escalando con el tiempo. Pero por supuesto. Por lo menos más de 25 años. No, esto ya el presidente Fujimori, como un visionario, como un líder, él visionó y sacó la ley, no recuerdo ahorita el número, pero fue derogada por Toledo. Y esa es la ley que algunos señores miembros del Congreso han querido nuevamente ponerle en Podemos volver a tener fortaleza. Pero para por supuesto, eso una norma, no solamente el marco normativo, sino la voluntad política. Hace como 9 meses, antes que fallezca el presidente Fujimori, un día cenando me invitó y 4 amigos cercanos. Le preguntamos, oye, presidente, ¿y cómo estas vidas? Oye, pero esto es... En 9 meses se arregla esto, máximo. Esto, crimen organizado urbano, representa el 1 o 2% de el problema que tenía el país el año 90, del terrorismo y toda la... En tal sentido, esto falta decisión política. Alguien, el presidente de la República, tiene que asumir su responsabilidad. Y los congresistas facilitar la ley. Pero con un Congreso muy diseminado como está, y peor podría ser el próximo Congreso, nadie se pone de acuerdo. Cada uno juega para su... Por ejemplo, uno de extrema izquierda no va a querer esto. Pues. Acá tiene que haber mano dura. Por ejemplo, acá todo aquel que encuentre una pistola, una arma o una granada, etc.,
cadena perpetua. Un asesino, un sicario, cadena perpetua. Y qué mejor con una cárcel, hasta con talleres allí en Chalapalca. ¿Para qué? Para que vayan allá. No se puede así con oraciones y con guantes y con la rehabilitación y con los derechos humanos de esos delincuentes, criminales, asesinos, violadores, extorsionadores. No se va a arreglar esto. Y eso es lo que hace la caviarada, que son enemigos del Perú, que derogaron estas normas. Estas normas estaban pensadas. Siempre están tirando como los delincuentes organizados que tú has mencionado y aludido, y te agradezco mucho haber estado acá. Estamos recogiendo todas las impresiones de todos los sectores y sobre todo, reitero, a personas de experiencia de Estado, cuya visión, por supuesto, evaluará el público que sintoniza nuestro programa. Yo te agradezco y esperemos tenerte en una próxima oportunidad. No, gracias. Y sobre todo, mira, César, gracias por la oportunidad. Y señores, la población tiene que saber, acá se necesita una decisión política del Congreso de dar las leyes adecuadas que requiere el Ejecutivo para enfrentar. Pero un policía no puede estar ahí expuesto, porque nadie va a arriesgar su libertad y él tiene que pagarse su defensa legal. Mientras que el asesino que murió le meten abogado de oficio. Oigan, ¿qué crimen? ¿Qué policía es él? O sale una ONG de ella. Y con esas ONGs basura que hay, basura, que lo único que hacen es vivir de la sangre del crimen, del delito y de la desgracia del Perú. Muchas gracias al ingeniero Absalón Vázquez Villanueva, ex ministro de Agricultura y también ex congresista que ha estado con nosotros. Están ustedes viendo, recogemos todas las opiniones en torno a este dramático tema que abordamos de las extorsiones y el desorden también en el transporte urbano de la ciudad. Vamos al segmento de proveedores en Perú Construye. En Perú Construye TV, damos pase al bloque de proveedores del sector construcción e infraestructura. Tenemos el gusto de presentar en este segmento a Ibrahim Chaguán, él es gerente central de soluciones constructivas de Cementos Pacasmayo, dándole la más cordial bienvenida a Ibrahim. Como siempre, le preguntamos cuántos años viene trabajando en el sector de construcción y cuál es el portafolio de productos y servicios que ofrece su empresa. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, César. Es un gusto volver a estar acá con ustedes. En Cemento Pacasmayo nosotros contamos más de 60 años en el sector de la construcción, un compromiso frente al progreso y al desarrollo de la industria de nuestro querido Perú, promoviendo nuestro portafolio de soluciones. Principalmente nuestro portafolio histórico y más posicionado es el cemento, el concreto. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, digamos los últimos 10, 15 años con fuerza, en los últimos 5 años hemos desarrollado una serie de productos y portafolios, servicios, para atender no solo el déficit de infraestructura que tenemos en nuestro país, sino también incrementar los índices de productividad. Por ejemplo, todo un portafolio para nuestro sector de infraestructura vial, un portafolio para la industria minera, prefabricación ligera y prefabricación pesada, y también entrando al mundo de servicios. Hoy estamos ya dando servicios de ingeniería, servicios de construcción. Tenemos un portafolio muy diverso. Incluso nosotros hemos sido pioneros en el cemento desde hace 26 años en reducir la huella de carbono y de emisiones de CO2. Siempre estamos buscando desarrollar un portafolio de soluciones que sean ecoamigables y reduzcan ese impacto de huella de carbono, que como industria tenemos un compromiso de 0 emisiones al 2050. Ibrahim, ¿cómo ha ido evolucionando la innovación y la tecnología dentro de la oferta de productos y servicios que ustedes realizan? En ese sentido, Pacasmayo no se ha quedado atrás y hemos brindado distintas soluciones hacia nuestros clientes, como el portafolio de soluciones que mencionaba en la pregunta anterior, que buscan maximizar la productividad y obviamente hacer más con menos, reduciendo la brecha de conectividad vial, reduciendo el déficit de 1.7 millones de viviendas y atendiendo a la tendencia de digitalización. En ese sentido, tenemos productos digitales que hoy ayudan y simplifican la vida de nuestros clientes, lo hacen mucho más práctico, maximizando la conexión que hoy tenemos con ellos. Uno de ellos es Pacas Pro, es nuestra plataforma digital con la empresa constructora, en donde toda conexión con nosotros lo pueden realizar a través de la plataforma, dando control y supervisión on-site en tiempo real de lo que está sucediendo en el proyecto. Eso creo que son índices que maximizan no solo la tecnología y la innovación, pero el control y la productividad también en el proyecto. Muy interesante. Ibrahim, finalmente te preguntamos cómo hacen el seguimiento al cliente, la etapa postventa. Nosotros hacemos un acompañamiento integral en todo el sector privado, desde la idea, la formulación de la idea, estar en una asesoría técnica con nuestro equipo de ingeniería, el cual está especializado en
no solo viabilizar la solución técnica, sino en que esto se transcriba en un proceso productivo eficiente y rentable. 25 ingenieros dedicados con todo el software medular y necesario para sacar esto adelante. Y luego pasamos a la etapa de licitación. De ahí viene un servicio de postventa de acompañamiento. Pero lo que de alguna manera tenemos como consigna en Pacasmayo es: vamos a ofrecer nuevas soluciones que son distintas a lo que estamos acostumbrados de 50 años de modus operandi en el sector de la construcción. Tenemos que tener un acompañamiento cercano, previo y posterior con nuestros clientes. Y pongo un ejemplo: imaginémonos que vamos a usar una viga prefabricada. Lo que previamente se iba a hacer en obra se está haciendo en la operación. Cómo desde el inicio, desde el arranque, generamos la confianza para que este proceso, no solo desde el perfil de expediente y también en la ejecución, pueda maximizar y pueda cumplir esa promesa que nosotros le decimos a nuestros clientes. Ese acompañamiento de Pacasmayo es integral. Y es un poco lo que queremos hacer. Más allá de un servicio postventa, preventa, post, durante, estamos en todo el proyecto acompañando a nuestros clientes. Muchas gracias a Ibrahim Chaguán, gerente central de soluciones constructivas de Cemento Pacasmayo, por haber estado con nosotros aquí en Perú Construye, deseándole el mayor de los éxitos. Ya lo sabe, usted puede acceder de manera gratuita a nuestra revista Perú Construye a través del internet, www.peruconstruye.net. Encontrará toda la información relativa al sector de infraestructura y construcción. Mi nombre es César Campos, estuve en la conducción de este programa. Los esperamos, como siempre, la próxima semana, siempre por la señal de Willax Televisión y PBO Radio.